Hoy vamos a meternos de lleno en dos herramientas pedagógicas súper potentes para el aula, la asociación libre y el cadáver exquisito. Son técnicas que parecen un juego, pero que sirven para despertar la creatividad, fomentar la participación y, como veremos, para conectar con la forma en la que nuestro cerebro aprende de verdad. ¿Vamos a ello? Para empezar, lancemos una pregunta que lo cambia todo. Normalmente, pensemos en el aprendizaje como si fuera un camino recto, un paso detrás de otro. Pero, ¿y si la mente no funciona así, de forma lineal? ¿Y si se parece más a una red gigante, casi infinita, de ideas que se conectan por todas partes? Esta idea es la base para entender todo lo que viene ahora. Porque para poder usar bien estas herramientas, primero hay que entender un poco la arquitectura de nuestra mente. Vamos a ver por qué este pensamiento no lineal es tan importante. Y esta cita del doctor Horacio Méndez es demoledora. Lo que nos viene a decir es que nuestro cerebro no organiza la información como si fueran carpetas ordenadas alfabéticamente. La estructura de nuestras neuronas, nuestra sinapsis, es muchísimo más compleja, más orgánica y desde luego mucho más interesante. El modelo que mejor describe cómo funciona nuestra mente es el de una red cognitiva. Y aquí hay una palabra clave: fractal. No hay que asustarse, simplemente significa que el patrón se repite una y otra vez, como las ramas de un árbol que se van dividiendo en otras más pequeñas. Cada idea nueva no es un eslabón más en una cadena, no, es una nueva conexión que se engancha a miles de puntos que ya existían. ¿Y esto qué implica para el día a día en clase? Pues algo fundamental. Cuantas más conexiones previas tenga el alumnado, más fácil le resultará aprender algo nuevo. O sea que aprender no es llenar un recipiente vacío, sino que es más bien como tejer una red de conocimiento que se va haciendo cada vez más densa, más rica, a través de experiencias completas, que mezclan emociones, análisis, de todo. Muy bien, ya tenemos la teoría, el porqué de todo esto. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo llevamos esto al aula? Pues vamos a ver las herramientas prácticas para hacerlo. Aquí tenemos las dos técnicas estrella de hoy. Por un lado, la asociación libre, que es como una explosión de ideas a partir de una sola palabra. Es rapidísima, individual y genial para introducir un tema. Por otro lado, el cadáver exquisito. Este es un proceso más de construir en equipo, más colaborativo, y es perfecto para analizar algo complejo en grupo. Las dos buscan lo mismo, activar esa red de la que hablábamos. Venga, pasemos a la práctica. La asociación libre. El proceso es súper sencillo y muy rápido. Se lanza una palabra clave, se da un minuto, más o menos, para que la gente apunte ideas sin filtro, a lo loco. Luego se pone todo en común y se buscan patrones ocultos. Pero el paso final, el más importante, es la metacognición. Es decir, pararse a pensar sobre cómo hemos pensado. Ahí es donde ocurre la magia del aprendizaje. Ahora, con el cadáver exquisito, la dinámica es en grupo. Se parte de una imagen potente que llamamos el cadáver. La idea no es analizarla de forma lógica, sino que los grupos creen historias sobre ella, sin censura. Y luego, el paso clave es buscar las analogías entre esas historias y el tema que se está estudiando. Y de nuevo, se cierra todo con una reflexión sobre el propio proceso creativo. Y este ejemplo es brillante, ilustra perfectamente cómo funciona. Para hablar de ecosistemas, la palabra estímulo es rojo. Seguramente nadie piensa de primeras en contaminación, pero la mente conecta rojo con las señales de tráfico o con un semáforo. Y ahí está la lógica oculta. El semáforo como una analogía del estado de salud de un ecosistema. Es potentísimo. Si seguimos con el mismo tema, una imagen de un pez paralizado puede llevar a una analogía brutalmente inesperada y profunda, la parálisis del pez como un símbolo de la parálisis del mundo académico ante este problema. Esta idea es imposible que surja de un análisis lineal, solo puede nacer de una conexión creativa que el grupo construye. Y la pregunta final, además, nos lleva directamente a la acción. Eso sí, estas herramientas no funcionan solas por arte de magia. El rol del docente es absolutamente clave para que pasen de ser una simple actividad divertida a convertirse en un momento de aprendizaje profundo. Así que hablemos un poco de ese arte de facilitar. El papel del facilitador es un poco como el de un jardinero. No se trata de forzar el crecimiento, sino de crear las condiciones perfectas para que las ideas florezcan. Y esto significa crear un espacio seguro, donde no haya respuestas incorrectas, donde lo inesperado se celebra y el objetivo no es la exactitud, sino la exploración. Y con esto llegamos al corazón del asunto. El verdadero objetivo de estas dinámicas no es la lista de palabras o la historia que se ha creado. El objetivo real, el premio gordo, es que el alumnado piense sobre cómo piensa. Esta pregunta, para después de una asociación libre, es oro puro.
Obliga a la gente a reflexionar sobre sus propios sesgos, sobre esas rutas de pensamiento que tenemos tan automáticas y que a veces nos impiden ver otras soluciones. Es hacer visible lo invisible de nuestro propio proceso mental. Y esta otra, que es ideal para el cadáver exquisito, se centra en el poder de la analogía. Porque no basta con encontrarla, hay que entender por qué funciona. ¿Cuál es esa estructura profunda que conecta dos ideas que parecían no tener nada que ver? Esto, señoras y señores, es pensamiento crítico en estado puro. Bueno, ya hemos visto la teoría, la práctica y el papel del docente. Entonces, ¿cuál es el resultado final de integrar este tipo de aprendizaje conectado en el día a día del aula? ¿Cuál es la recompensa? La recompensa va mucho más allá de la simple memorización. Estas técnicas ayudan al alumnado a romper sus patrones de pensamiento de siempre, pero sobre todo transforman el aula en un espacio donde cada idea, por muy rara que parezca al principio, es una pieza valiosísima en la construcción del conocimiento de todos. Y cerramos con esta reflexión final. En un mundo que está saturado de información, de datos, quizás la habilidad más importante ya no sea acumularlos, sino saber conectarlos. Estas herramientas nos invitan a dar un paso más allá, a pasar de una pedagogía de la recolección de datos a una pedagogía de la conexión. La pregunta es, ¿estamos listos para dar ese paso?